Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. En este día vamos a estar compartiendo un tema importante y el título de este tema es Aprendiendo a orar por otros. Muy importante porque en este tiempo que estamos, todos estamos pasando por situaciones difíciles y todos tenemos que aprender a interceder, a orar por el prójimo, orar por la familia, orar por los matrimonios, por los hermanos en la fe, por los vecinos. Todos tenemos que aprender. Y es una cosa decir, sí, yo oro por todo el mundo en mi oración, Señor, te pido por el mundo, te pido, pero es algo ser específico, muy importante. Debemos tener una lista, los que son familiares, los que son hermanos en la fe, los que son vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, los que van a la escuela, y así, etcétera, etcétera, los que están pasando dificultades, los que están pasando persecuciones. Y entonces vamos a ver un ejemplo, porque en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo podemos orar. Vamos a ver de la vida del Nehemías. Está en el Antiguo Testamento. Nehemías era un líder levantado por Dios después de Esdras y antes de Job. Entonces, Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Vamos a ver estos principios. Versículo 1 dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Esto era cuando el imperio de Persia estaba controlando el mundo conocido. Persia le ganó el imperio de Babilonia. Y entonces este personaje, Nehemías, que significa esta palabra Jehová conforta, es lo que significa Nehemías, Jehová conforta. Y es una palabra para estos tiempos, porque necesitamos consuelo de Dios en muchas cosas, necesitamos guía y ayuda para decisiones que tenemos que tomar. Estamos pasando, con muchos videos he hecho antes, algunas personas, problemas de salud, problemas de finanzas, problemas matrimoniales, problemas familiares, muchas cosas que podemos, pero orar es muy importante. Y entonces él estaba ahí, él era un inmigrante y pueden muchos compartir los que miran estos videos que salieron de los países, del país donde nacieron y hoy en día quizás en la noticia se miran sus situaciones, sus dificultades, que uno no puede hacer nada. Están en diferentes países, personas saliendo, millones de los países donde nacieron por diferentes razones, conflictos, guerras civiles, gobiernos corruptos, la hambre, pestilencia, terrorismo, atentados, las drogas, las pandillas, una cosa, sin fin de cosas. Pero muchos estamos como Nehemías en otro país y podemos interceder por las personas en nuestro país donde nacimos o por otras familias que están en varios países, como yo que tengo familias en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, también amistades y en Europa. Y podemos interceder por esta persona. Hacemos el ejemplo de Nehemías entonces. Él era de Israel, pero estaba en Persia, el imperio de Persia, que hoy en día es el Irán. Versículo 2. Que vino Hananai, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Entonces lo primero, él quería noticias y nosotros tenemos hoy en día en las noticias por el internet, los medios de comunicaciones, que podemos saber noticias al momento que están sucediendo en diferentes países. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y todos podemos identificar cuando oímos noticias difíciles de familiares, de personas que conocimos, vecinos, en dificultades. Le trajeron esta noticia y muchas veces podemos estar escuchando noticias. Pero tenemos que balancear todas las noticias con la palabra de Dios. Porque si estamos oyendo noticias y no estamos en la palabra de Dios, leyendo la palabra diariamente, los salmos, los proverbios, agarrando consuelo, las noticias nos van a afectar bastante. Entonces,
no nos olvidemos de orar la palabra de Dios y de orar todos los días, leer la palabra. Entonces la noticia que estaban enfrentando, igual que muchas de nosotros, es lo primero. Por eso tenemos 2 oídos para oír. Entonces, están aquí. Están lo primero, están en gran mal y afrenta. Segundo, el muro de Jerusalén está derribado. La protección, la provisión, cualquier de estas cosas, la salud. Y sus puertas quemadas a fuegos. Las puertas están quemadas, no pueden protegerse. Y uno está en otro lugar y muchas veces nos sentimos sin fuerza en el sentido que no poder estar ahí físicamente. Lo que podemos hacer es orar. Entonces tenemos que aprender a orar por otros, aunque están en otros países, porque Dios es omnipresente, significa que está presente en todos lugares. Él escucha las oraciones, omnipotente, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que dice al oír esta noticia? Y esto es lo que debemos hacer nosotros cuando oímos noticias malas, terribles, noticias crueles, duras. Cuando oí estas palabras me senté y oré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Miramos lo que Nehemías hizo. Primero se sentó. Al oír eso, a veces estamos parados en el teléfono, viendo, nos sentamos, wow. Y dice aquí entonces el segundo, lloró. So, se sentó y lloró. Después lo que hizo es, hice duelo por algunos días. Muchas veces quizá uno no responde a las noticias diariamente, a unos mensajes de la familia en ese momento porque afecta bastante, ¿no? Especialmente si uno está en otros países. Pero entonces tomamos ese tiempo para meditar y a buscar al Señor. Y eso es lo que debemos de hacer. Y dice que Nehemías se sentó, en versículo 4, lloró, hizo duelo por algunos días y ayunó. El ayuno es muy importante y muchas veces nos olvidamos. Jesucristo mismo ayunó, los discípulos ayunaron, nosotros debemos ayunar. Hay diferentes tipos de ayuno, de 1 día, 3 días, 2 días, con agua, sin agua, el que llaman el de Daniel de 24 días, con vegetales. Lo importante es separar un tiempo para estar en oración y lectura de la palabra con el Señor. Y dice, y oré delante del Dios de los cielos. Esa es la única persona, el único ser que debemos inclinar todas estas peticiones cuando hay situaciones difíciles. Al Creador de los cielos y la tierra. Es arriba. Es Dios, el Todopoderoso, Jesucristo. No para abajo ni para los lados. Es para Dios, el Creador de los cielos. Entonces, dice aquí el 5. Y dije, miremos el ejemplo, los principios, cómo aprendiendo a orar por otros. Lo que hizo Nehemías. Y dije, te ruego, rogares, Señor, clamo a ti, ayúdame, ayúdanos, ayuda a esa persona, ayuda a ese pueblo. Es algo intenso. Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Qué hermoso recordar quién es Dios. Mayor el que está en nosotros que en el que está en el mundo. Mayor es el que está en control de las cosas que todas las cosas que están alrededor de nosotros sucediendo, las circunstancias. Entonces, fuerte, grande, temible, que guarda. Es un Dios de pacto, un Dios de promesa y misericordia. Y vemos aquí a los que aman y guardan sus mandamientos. Similar a lo que el Nuevo Testamento en Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a ¿qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien similar. Tenemos que estar en los propósitos de Dios y amar a Dios en espíritu y en verdad, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra alma. Entonces, está recordando a Dios y muchas veces tenemos que recordarle a Dios, Señor, tu palabra dice eso. Señor, tú amas a tu pueblo. Y entonces 6, ahora
estéte ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Aquí está, día y noche. En el Nuevo Testamento Jesús hace también la historia de la viuda que oraba, él venía a pedirle al juez justicia día y noche. Entonces nosotros debemos de ser persistentes con nuestras oraciones por las personas, más que todo, que están pasando dificultades en otros países o en otras ciudades. Así, de esta manera, día y noche, como Nehemías. Y entonces dice aquí, por los hijos de tus hijos de Israel, el 6, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Se incluye Nehemías. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Recordemos que en el Nuevo Testamento dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él se incluye aquí, nosotros incluye, Señor, perdóname a mí, a mi familia, a todo lo que te hemos fallado. Ese es lo comienzo, un corazón contrito, Dios escucha, Dios no niega. Entonces dice aquí, hemos pecado. 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Señor, te pedimos perdón por las cosas que conscientemente, por las cosas que inconscientemente, aún por los pecados de omisión, que la palabra de Dios en Santiago dice que sabiendo lo bueno, no lo hacemos. Muchas veces cometemos esos tipos de pecados, tenemos que pedirle perdón, arreglar las cuentas con el Señor. Eso es lo primero, con el Creador de los cielos y la tierra, hacia arriba. Como dije antes, la relación vertical y después horizontal, los dos. Entonces, está pidiendo aquí en Nehemías, aprendiendo a orar por otros. Pero si os volviereis a mí, tenemos que recordarle al Señor. Primero es confesión con nuestra boca, pues recordarle las promesas, las condiciones, todo lo que está escrito en la palabra. Si oyeres y volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Hermoso, la promesa que le dio a Salomón, al rey Salomón, cuando construyó el templo. Si se van de mí, yo los dejo, pero cuando regresan, piden perdón, confiesan su pecado, pues yo los voy a escuchar. Dios es un Dios de misericordia. Entonces vemos aquí confesión, recordar las promesas, ese es interceder por las personas. Tenemos que escuchar todas estas cosas. Vamos a ver entonces el 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Tenemos que ponernos en el lugar, interceder, como se dice en otra parte, en la brecha, en Ezequiel, que después vamos a ver esto de la intercesión, que vamos a ver en Ezequiel, el profeta Ezequiel, que, bueno, vamos a ver primero el 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esto es lo que es orar por otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está buscando esto. En Ezequiel 22, vamos a ver Ezequiel 22, un hermoso versículo que nos recuerda el poder que tenemos en el sentido de interceder por la persona, la bendición de interceder por las personas.
En el capítulo 22 de Ezequiel, otro profeta, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, o sea que intermedio, a orar. Nosotros está y Dios. Vallado que se pusiese en la brecha, en inglés el the gap, lo que está ahí en medio, delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Lastimosamente hoy en día Dios está buscando una persona, uno más Dios, somos muchos, mayoría. Y las personas que dicen, no, solo soy una persona, no, una persona con Dios, esta mayoría es poderoso. En otras partes hay que un número, creo que 100 van a seguir a 1000. El Salmo 23 dice, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra. 31, Ezequiel 22, 31. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. De las consecuencias de no orar cuando podemos por otras personas, que vemos en muchos países están sucediendo diferentes cosas. Y es triste, tenemos que pedir la misericordia de Dios. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y entonces aquí hay también una lección que primero tenemos que orar, interceder. Y hay situaciones que llevan a un extremo bien difícil. Si vemos en Jeremías, vamos a ver aquí, Jeremías capítulo 15, versículo 1 en adelante dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les diré, así ha dicho Jehová, el que muere, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Hay situaciones, pero eso ya se cruza la línea de tanta maldad en una nación que viene el juicio. Y nunca debemos estar riéndonos de otras naciones. Tenemos que pedir misericordia siempre, aun cuando viene el juicio. En medio del juicio puede haber misericordia por alguna persona. Ya había bastante maldad y lo que pasaba es que el pueblo de Israel conocía al Señor y se apartaron. El juicio es peor a las personas que conocen a Dios y se apartan y hacen cosas malas. Es peor el juicio contra este tipo de personas que los que no conocen a Dios. Vamos a ver entonces también en Ezequiel capítulo 14, vemos del contexto, versículo 12, la palabra de Dios dada al profeta Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose, prefiriéndote y extendiéndote, yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviese en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Wow. Y se hiciera pasar bestias feroces por la tierra y la asoleren y quedarán asoladas de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Ahí hay intercesores, personas que oran. Esto es grande, pero esto ya es al extremo, cuando las personas ya no quieren nada con Dios y hay tanta maldad en esa tierra que viene la ira. Entonces oremos por la persona, misericordia. Hay esperanza, que no importa dónde estamos, siempre recordemos que Jonás predicó, el pueblo de Nínive se arrepintió por 40 días, se humillaron, ayunaron y Dios los perdonó. Tuvo misericordia de ellos. Recordemos que Abraham intercedió por su sobrino Lot también. Y también tuvo misericordia de él. Porque él dijo, si hay 5 personas en esa ciudad de Sodoma y Gomorra, no van a ser destruidas. Imagina la maldad que había en esa ciudad, que no habían 5 personas. Solo se salvó, salieron
primero era Lot, su esposa y las dos hijas, pero la esposa de Lot vio para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Solo se salvaron 3 personas. No habían 5 personas justas en esa ciudad. Tenemos que orar por la ciudad donde vivimos, la provincia o el estado, como departamento, como le llamamos, y el país donde vivimos, y por el mundo. Misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros en estos días y no nos cansemos. Y es nuestra obligación como creyentes de orar por otros, orar por nuestra familia, orar por los hermanos en la fe, las amistades, los vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Toda persona que nos encontramos, tenemos una obligación, una bendición de orar por ellos. Vamos a orar entonces. Señor Padre Celestial, gracias por esta hermosa palabra que nos enseñas, así como el Nehemías, Señor, a orar. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a aprender a orar por otros. Te pido que cada persona que escuche este video, sea hermanos en la fe, sea familia, sea amistades, puedan ser tocados, Señor. Suple las peticiones, Señor, las necesidades conforme a tu riqueza en gloria, de finanzas, de salud, de relaciones, intervención, sabiduría, discernimiento, Señor, rompimiento, Señor Jesús. Cualquier situación, Señor, al Dios que hizo los cielos y la tierra, Señor Jesús. En este momento intercedemos, nos ponemos en la brecha, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, y tú seas glorificado, Señor, y que escuchemos testimonios de qué grande eres, cuán grande eres tú, Señor Jesús. Bendecimos tu palabra hermosa en este día. Ayúdanos, ístanos, Señor, a tener pasión por tu palabra, pasión por las almas, Señor, y aprender a orar por otros, Señor, que es mejor orar por otros, Señor, porque tú tienes misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, amigos, familia. La paz del Señor. Bendiciones.